Listo, pues gracias a los que se están uniendo, a los que nos están acompañando. Déjenme presentarles a Hugo Salas. Él se acaba justo de, recién certificado hace cuando, como unas 3 semanas, ¿no? 2 semanas menos. Sí, 2 semanas, yo creo. Vale, pues Hugo ya traía planeado en calendario también presentar el examen. Aquí hay una cualidad muy particular que tiene Hugo, que él había presentado el examen con una versión anterior y ahora te tocó con el cambio volver a actualizarte, tomar un nuevo curso y pues en la lucha constante de hacer un calendario, de hacer simuladores, de poder prepararte con también el feedback que te pudo dar PMI en ese entonces, etcétera. Entonces, si quieres empezamos, Hugo, pues muchísimas gracias por otorgarnos el espacio, por apoyarnos a los que todavía seguimos como en la búsqueda de esta certificación y todo lo que nos puedas compartir también de lecciones aprendidas, pues aquí estamos, todo oídos, Hugo. Perfecto, muchas gracias, Ale. Pues buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerte, Ale, por el espacio y pues decirles, no lo sé todo, pero sí puedo tratar de aportarles lo que pude aprender en lecciones aprendidas para llegar a ese objetivo que seguramente estamos, bueno, que yo ya logré y que ustedes están buscando, que es certificarse como PMP. Como lo dice Ale, pues mi nombre es Hugo Adolfo Salas. Yo radico en la Ciudad de México, tengo 36 años, soy arquitecto. Y lo que le faltó decir a Ale es que no quedó tan claro, pero yo hice mi primer intento y fallé. Entonces, por eso es súper importante que puedan observar cosas que yo detecto que hice mal para que a lo mejor ustedes puedan prevenirles. Pues esta es una charla que quiero tener con ustedes. Es bidireccional. Si ustedes tienen algún comentario, algo que aportar, o sea, pueden interrumpirme en cualquier momento. Quiero platicarles básicamente eh, un par de cosas. El por qué creo que fallé es uno de los temas que me gustaría platicar con ustedes. Cómo estudiar, cómo me funcionó a mí. Y el tercero que quiero platicar con ustedes es qué hacer el día del examen. Son algunos tips que espero les puedan funcionar. Entonces, les voy a compartir pantalla. Nada más una pantalla de apoyo para que podamos ir platicando. ¿Me confirman si pueden verla? Sí, listo, Hugo, lo vemos. Perfecto, muy bien. Entonces, pues empezamos de lleno. ¿Por qué fallé? Creo que mi punto número uno fue dedicar tiempo a estudio y practicar preguntas. Aparte de ser arquitecto, tengo que reconocer, yo estudié una maestría en dirección de proyectos y esa maestría en dirección de proyectos estaba muy relacionada a, a terminología, con enfoque del PMI. Entonces, cuando empecé el año pasado a estudiar con Teacher Institute, la verdad es que las lecciones, la información, se me hacía fluida, se me hacía ágil, porque conocía los términos, porque ya había estudiado un poco de este tema. ¿Y qué pasó? Pues que me confié. Entonces, yo decía, ¿saben qué? Pues yo lo conozco, sé manejar los términos, yo creo que me va a ir bien. Entonces, sí planificaba estudiar, pero no estudié lo suficiente. Entonces, creo que es importante que dediquemos tiempo a estudiar, a que hagamos una planificación. Ahorita les voy a mostrar cómo lo planifique yo y que practiquemos preguntas. También más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cómo logré yo encontrar desde las lecciones aprendidas y el análisis de preguntas. El segundo tema que yo encuentro del por qué fallé fue aprender a desaprender. Yo ya trabajo como project manager en el área de construcción y de remodelación. Entonces, si alguno de ustedes ya trabaja en esta área, seguramente ha de saber o ha de reconocer que estamos enfocados la mayoría de nuestro tiempo, como lo dice el PMBOK, en resolver y destinar el mayor tiempo en la fase de ejecución. Entonces, como yo estoy muy familiarizado en mi trabajo, en resolver cosas, en resolver elementos, cuando el PMI me hace una pregunta, yo automáticamente lo canalizaba a mi vida diaria. Sí está bien,
que lo podamos contextualizar en nuestra vida diaria, pero hay que empezar a entender cómo piensa el PMI. Entonces, cuando yo, por poner algún ejemplo, no sé, rutinario, yo como director de proyecto, tengo un conflicto con un interesado. Entonces, ¿qué necesito hacer? Yo, Adolfo, desde mi punto de vista, pues, voy y hablo con el interesado directamente y trato de resolverlo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo aprendí de cómo resolver un conflicto. Pero a lo mejor el PMI no te dice eso. Entonces, por eso es importante aprender a desaprender y empezar a agarrar el switch del PMI. A lo mejor el PMI te va a decir, pues es que antes de abordar el conflicto con el interesado, primero tuviste que buscar la causa raíz. ¿Por qué nació ese conflicto? A lo mejor tuviste que analizarlo. A lo mejor tuviste que ver por qué sucedió. Entonces, creo que aprender a desaprender es importante. Sí hay que contextualizarlo en nuestra vida profesional, pero también entender que el PMI nos está enseñando o nos está dando una dirección para que podamos aprender estrategias y que podamos, pues, aprender su forma de pensamiento. Y el tercero es estudiar de diversas fuentes. Como lo comentaba Ale al inicio, sea, eh, es muy importante que podamos obtener retroalimentación de diversas fuentes. Todo lo que estudiamos en Teacher Institute nos aporta, nos ayuda, nos empieza a dar muchos conocimientos, pero a lo mejor hay que complementarla un poco con la lectura del Agile, a lo mejor hay que complementarla un poco con algunas preguntas que pudiste encontrar en Internet. Entonces, siempre estar como pensando en que hay diferentes fuentes que nos aportan conocimientos, nos ayuda a empezar a entender desde diferentes perspectivas el conocimiento. Esto por el momento de por qué fallé hasta ahora. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Ok, bien. Entonces, ¿cómo estudiar? Sería como lo segundo que quiero platicarles. Necesitamos tener una meta. Nuestra meta es obtener nuestra certificación de PMP y necesitamos calendarizarlo y planificar. Si no lo hacemos, no lo vamos a lograr. Digo, les voy a mostrar el calendario básico que yo hice que me ayudó. Yo empecé a estudiar desde el año pasado, pero hice mi primer intento, no lo logré. Luego medio quería estudiar, medio no quería estudiar, pero dije, necesito lograrlo y necesito lograrlo aquí. ¿Y qué crees? Ya nada más te queda un mes. Entonces, ¿qué necesito hacer para estudiar en un mes? Pues dije, voy a hacer un repaso de toda la información. Dije, de lunes a viernes voy a dedicar 1 hora y media o 2 horas a estudiar un tema, framework, procesos, integración, scope, schedule. Los sábados me relajaba un tantito y a lo mejor buscaba algo en internet, algunas dudas, algunas preguntas. Y los domingos practicaba algún examen. Entonces, es, esta planificación y esta calendarización me empezó a ayudar a empaparme otra vez de todo. Tenía también los objetivos de cómo había resuelto algunas preguntas y cómo iba avanzando. Entonces, también lo importante que me gustaría que observaran aquí es que también mis porcentajes que tengo aquí son de contestación de preguntas. Entonces, si ustedes ven, tampoco es que esté sacando un 90, un 95, un 100. O sea, tengo 70, tengo 50, tengo 60. Entonces, esto es también para que no se queden con la idea de que necesitamos estar muy, muy altos en porcentajes, sino necesitamos ir comprendiendo todo a la par, ir avanzando conjuntamente con todos los procesos y pues ir midiendo cómo voy avanzando me ayudaba a saber que, por ejemplo, integración lo hice una vez, saqué 45, lo volví a hacer, saqué 47, me iba fatal, entonces tenía que volver a retomarlo. Punto. Entonces, esta es como la primera parte que quería transmitirles, tener una meta, calendarizar y planificar. ¿Cómo vamos a planificar para llegar a ese objetivo? El segundo es, solo tú sabes cuándo es suficiente estudiar. O sea, de verdad que ya las últimas semanas terminaba agotado mentalmente, pues porque estaba presionado, porque estaba estresado, porque quería certificarme. Entonces, otra de las lecciones aprendidas que yo tuve que darme cuenta es, yo buscaba obtener conocimientos. Entonces, aprender y aprender y aprender para saber más y para saber más y para poder contestar y aprender y aprender y aprender y aprender. Entonces, pues eso nunca va a pasar. O sea, por más que intentes aprender, necesitas ir buscando diferentes estrategias.
Entonces, ya al final de cuentas, en una charla con Ale me dijo, ya necesitas enfocarte a preguntas. Y entonces ya lo que aprendiste, ya tienes las bases, ya tienes todo. Entonces hay que empezar a contestar preguntas, hay que practicar. Entonces, hay que darse cuenta cuándo es suficiente. Si ya están agotados, si ya están cansados, pues hay que descansar, hay que tomar una pausa y hay que continuar otro día o después o más adelante, porque también nos podemos sabotear por querer estudiar tanto. El tercero es entender el razonamiento de preguntas. Adelante. ¿Alguien quería Bueno, preguntar algo? está de acuerdo, yo sin tema, al se redondo entonces para que nos ayude, ¿no? Con la actividad. Damos entonces. Creo que se le Creo que cayó el es un micro, Ale. botonazo. Sí, Sí, bien. listo. Entonces, continuamos. El tercero es entender el razonamiento de preguntas. Y este es otro ejemplo que les quiero traer que me ayudó mucho y creo que esto es una clave del éxito para que podamos lograr el objetivo en la certificación. Cuando empezaba a haber preguntas en los simuladores, pues en realidad empiezas a encontrar una gran variedad de cosas, de información, y dices, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Hay respuestas que se parecen, que dices, pues es que puede ser la A y la B, entonces, ¿qué hago? Entonces, entre el estira y el afloje, preguntando aquí y allá, estas cosas me funcionaron a mí y se las quiero transmitir esperando que también les ayuden. Nuestra pregunta que tenemos aquí nos dice, un proyecto está desarrollando un entregable importante. Durante la demostración a los interesados principales del proyecto, uno de los interesados indica que se rechazarán los entregables de la última iteración. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? Respuestas cortas, la A, reunirse con el equipo, añadir nuevas mejoras, etcétera. Respuesta B, presentar una solicitud de cambio. Respuesta C, trabajar con el interesado y crear un criterio. Respuesta D, solicitar al patrocinador que actualice el acta de constitución. Entonces, de repente te afrontas con una pregunta así y dices, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le hago? Entonces, a mí me ayudó esto. Primero, identificar la fase en la que se encuentra la pregunta. ¿Ya? Nosotros empezamos a leer la pregunta y nos dice, un proyecto está desarrollando un entregable. Si nos dice que está desarrollando un entregable, aquí intuitivamente vamos a reconocer que está en la fase de ejecución. Entonces, pueden usarse sus herramientas en el examen del PMP, porque en el examen del PMP te permite subrayar y ahí pueden ir subrayando. A veces te lo deja muy claro y te dice, estás en iniciación o estás en ejecución o estás en... Entonces, si no los dice, podemos ir haciendo notas, podemos ir subrayando. Entonces, lo primero es saber en qué fase estamos, porque dependiendo de la fase en la que estamos, vamos a poder resolver la pregunta. La segunda es identificar el personaje principal. A veces hay preguntas muy largas que traen mucha información y que traen muchos datos, pero a veces te va a hablar de los interesados, del director y se mete calidad y se mete procura. Entonces hay que tratar de razonar cuál es la idea principal o el personaje principal. Entonces, aquí nos está hablando durante la demostración a los interesados principales del proyecto, pues podemos intuir que hay una demostración que se hizo a los interesados y los interesados indican que rechazarán los entregables. Entonces, prácticamente toda la pregunta te enfoca que es una problemática con los interesados. Se les presentó algo, no les gustó y y están diciendo que lo van a rechazar. Esa es como parte importante que también tenemos que reconocer. ¿Dónde está la problemática? ¿Quién es el personaje principal? La tercera es revisar palabras claves en la pregunta. Podemos tener toda una historia en la pregunta, o en el texto de la historia, pero al final nos hacen una pregunta clave o concreta. Aquí nos dice, ¿qué debe hacer el director del proyecto? Entonces, otro tip que a mí me funcionó mucho es observar el verbo de cómo están formulando la pregunta. Ahorita ya sabemos que está en ejecución, sabemos que es una problemática con los interesados y nos están diciendo, ¿qué debes hacer? Entonces, significa que debemos plantear una solución en ese momento. ¿Qué hay que hacer como director de proyecto? Necesitan poder leer bien las preguntas y por eso les pongo revisar palabras clave, porque probablemente te pudo decir, ¿qué hubieras hecho antes? ¿O qué hubieras hecho para prevenirlo? Entonces,
si llega una pregunta donde te dicen qué hubieras hecho antes, pues entonces la respuesta ya no va a ser en ejecución. Pudo haber sido una resolución de planeación o una resolución de iniciación. Entonces, por eso es importante que podamos identificar las palabras clave, que es qué te están preguntando directamente. Y la última es, a veces hay dos respuestas y pueden ser válidas. Entonces, hay que tratar siempre de elegir la mejor. Siempre tratar de elegir la mejor, la que les haga más sentido. A mí me pasó que, digo, obviamente todos manejamos el estrés de diferente forma. Entonces, cuando yo estaba haciendo el examen de PMP, yo estaba muy estresado. Entonces, había preguntas que por más que leía, no, y no, y no, y no. Entonces, lo que hacía era seleccionar a lo mejor las dos que podía creer que funcionaban y en el examen te aparece una banderita para que puedas revisarlas después. Entonces, si de plano veía que no fluía y que no fluía, pues hay que cambiar a la que sigue y no perder tanto tiempo. Y probablemente en las preguntas subsecuentes haya más respuestas que te ayuden a contestar esta que dejaste al final. Entonces, ya una vez que avanzaba en el examen, que ya había resuelto, llegaba a mi revisión, me quedaban 5 o 6 preguntas por resolver y ya cuando las leía, ya me era más fácil dar una relectura después. Aquí hay muchas recomendaciones sobre el tiempo del PMP. Digo, vean ustedes qué les favorece. Son 180 preguntas en un examen de 4 horas, dividido tal cual, son 1.3 minutos por pregunta. Entonces, pueden ir monitoreando cómo van porque va a aparecer un reloj, pero no les recomendaría que tampoco se estresen o se enfoquen en voy atrasado y ya me atrasé, ahora tengo 2 minutos. O sea, traten de fluir y traten de avanzar con el tiempo, pero que no sea un impedimento con ustedes. Traten de contestar la mayoría de preguntas y las que de plano vean que no, pues déjenlas a revisión y pues vayan monitoreando paulatinamente el tiempo. Entonces, después de haberles platicado un poco qué en mi caso me funcionó para analizar esta pregunta, pues yo creo que ya podemos volver a leerla y ver si encontramos una respuesta. Entonces, un proyecto está desarrollando un entregable importante, sabemos que está en ejecución. Durante la demostración a los interesados principales del proyecto, uno de los interesados indica que se rechazarán los entregables de la última iteración. Ahora, ojo, está indicando que se rechazarán, pero no te dice ya se rechazaron. Entonces es importante ver cómo hablan las preguntas o cómo te están dando contexto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? Reunirse con el equipo del proyecto para añadir nuevas y mejores funcionalidades que sustituyan a las rechazadas. B, presentar una solicitud de cambio al comité de cambios para cambiar el cronograma y presupuesto para corregir las funcionalidades rechazadas. C, trabajar con el interesado para crear un criterio común del proyecto y para abordar los temas de preocupación. D, solicitar al patrocinador que actualice el acta de constitución del proyecto y reasigne a los responsables de las tareas. ¿Cuál creen que no sea la respuesta? ¿Se les ocurre alguna de estas que no pueda ser la respuesta? ¿O hay alguna que rechazarían inmediatamente? Dice Edgar, la A no. ¿Ok? ¿Alguna Oscar, la otra? B. Oscar lo ve. ¿Se les ocurre algo de por qué se rechazarían? Si no lo vamos platicando. Entonces, otra forma de resolver estas preguntas, tanto puede ser encontrar directamente la respuesta buena como empezar a prescindir de ellas. Ahora, una bien sencilla que podemos rechazar. Si sabemos que estamos desarrollando un entregable y estamos en la fase de ejecución, nos puede hacer sentido que actualicemos el acta de constitución. O sea, no puede ser, que reasignemos a los responsables de las tareas. O sea, recuerden que siempre debemos de intuir o debemos de manejar, como me dice el PMP, que todos los procesos los hicimos correctamente.
Entonces, un acta de constitución se hizo correctamente, los responsables se asignaron correctamente. Entonces, si estamos en fase de ejecución y necesitamos resolver el problema, probablemente trabajar con un acta de constitución no nos funciona. Reunirse con el equipo del proyecto para añadir nuevas y mejores funcionalidades que sustituyan a las rechazadas. Pues esta es muy sencilla de prescindir también de ella, porque nos está diciendo, indica que se rechazarán los entregables, pero no nos indica que se han rechazado. Entonces, aquí estamos abordando la situación diciendo que ya queremos resolver que nos van a rechazar el entregable, añadiéndole nuevas cosas, pero no es un hecho. Entonces, probablemente no sea una mejor respuesta que emprendamos una acción si todavía no sucede. Presentar una solicitud de cambio al comité es exactamente lo mismo. Si apenas nos dice un interesado que probablemente se van a rechazar los entregables, todavía no sucede. Entonces, ¿por qué tendríamos que emprender una solicitud de cambio? Entonces, si se fijan, podemos como ir viendo en qué fase está, cuál es la problemática principal, qué hay que hacer, y con eso empezamos a prescindir y llegamos a la respuesta C. Trabajar con el interesado para crear un criterio común. Pues en realidad nos está diciendo que que nos puede rechazar el entregable, pero no nos ha dicho que no. Entonces, trabajemos con él para abordar lo que le preocupa. Y pues esa es la respuesta que estaríamos buscando. Otro tip que me pasó Ale y que les puede funcionar también es cuando ustedes trabajan en simuladores, dependiendo de la plataforma o dependiendo del texto o dependiendo de dónde lo hagan, a veces las referencias aparecen como respuesta. Entonces nos dice, ¿tenemos alguna duda de esto? Chécalo en el Penbook, en página tal, o chécalo en la guía. Aquí pasa en este tema la respuesta de esta pregunta. Esto también es importante porque me pasaba mucho que respondía a una pregunta y decía, no, sí, yo sé. Regreso al ejemplo anterior. Tengo que abordar directamente al interesado y resolver el conflicto con él, porque así me funciona en mi vida práctica. Y entonces la contestaba mal y luego la leía la respuesta y dije, ah, sí, no, no era eso. Pasaban unos días, me volvía a salir la pregunta y volvía a contestarla mal, porque estaba aferrado a que yo lo resolvía así. Entonces, regresar y ver por qué el PMP nos está diciendo que tiene que ser eso, nos puede ayudar a desaprender lo que creíamos concebido y nos puede ayudar a mejorar en la respuesta de estas preguntas. No sé si hasta este punto tienen alguna duda, algún comentario. Ok. Bien, y pues lo último que les puedo recomendar en cómo estudiar es conceptos básicos que necesitas aprender. Entonces, en el examen, sin duda, necesitas saber qué enfoque emplear, qué es predictivo, qué es ágil, qué es híbrido y cuándo usarlos. Entonces, esto de cajón necesitas saberlo porque pues, el PMP se basa en el enfoque y metodología de gestión de proyectos. Control de cambios. Esto también me ayudó bastante en el examen. Muchas preguntas son de cambios, pero ¿cuándo hacemos un cambio? ¿Cuándo lo implementamos? ¿Cuándo pedimos aprobación? ¿Qué hacemos con un cambio? Entonces, para mí fue muy sencillo aprenderme las primeras palabras de cómo gestionar un cambio. En el Penbook y en toda la información van a encontrarlo a detalle, pero ya cuando de cajón veía una pregunta de cambio, decía, bueno, primero hay que siempre buscar prevenir. Entonces, primero hay que prevenir, luego hay que identificarlos, luego hay que evaluar el impacto, luego hay que crear una solicitud, se aprueba y luego se realiza el control de cambio. Entonces, si tienes una pregunta de cambio, hay que ver cómo te dice la sinergia del proceso de cambios, de cómo fluye el proceso para que puedas responder asertivamente. Entonces, saber que los cambios primero se previenen, luego se identifican, luego se evalúan, luego se crea una solicitud, se aprueba, les va a ayudar bastante. Igual la gestión de riesgos.
cuándo se tiene que implementar un riesgo, cuándo se hacen las respuestas a los riesgos, quién participa en las respuestas de los riesgos. Pues también las palabras clave. Empiezo con la planificación general de mi gestión de riesgos. Hay que identificarlos, hay que hacer su análisis cualitativo, hay que hacer su análisis cuantitativo, hay que planificar la respuesta, hay que implementarla y hay que monitorearla. Los riesgos son base de de toda la gestión de proyectos. Entonces, puede haber preguntas donde le salga cuándo debes tocar el tema de los riesgos. En todo momento se toca el tema de los riesgos. En las reuniones también está planificado que se tome el tema de los riesgos. ¿Quién participa en la gestión de los riesgos? Todos participan en la gestión de los riesgos, porque todos pueden encontrar riesgos interesados, pero cada uno a su nivel y en diferentes etapas. Si estamos hablando de los riesgos en la etapa de iniciación, pues hay riesgos a high level, donde los determinó el patrocinador, donde empezaron a detectar algunos, va avanzando la planificación, vas encontrando más, llegas a ejecución, en ejecución te aparecen y luego sacas el plan de respuesta, o puede ser que tengas nuevos y tengas una contingencia para poder emprender una acción con ello. Entonces, la gestión de los riesgos, el control de cambios, el enfoque a emplear y los roles en el proyecto son clave. Tenemos que saber qué hace el director del proyecto, desde cuándo participa, cuáles son sus responsabilidades, el equipo de proyecto, para qué tengo un equipo de proyecto en que me ayuda. El equipo de proyecto me ayuda en el cronograma, me ayuda a desglosar actividades, me ayuda a identificar interesados, el sponsor, qué hace el sponsor en un enfoque ágil, cuál es su tarea en unas reuniones diarias, en una reunión de retroalimentación, en una reunión de presentación de producto. Entonces, hay que saber qué función tienen estos roles en cada uno de los enfoques. Y pues esto es como lo más clave que yo veo que les va a aparecer en el examen y que les puede ayudar para que puedan estudiarlo, puedan tratar de desmenuzarlo y que pueda ayudarles a contestar muchas respuestas de forma correcta. Hugo, Ujú. quiero aprovechar que tienes este slide. Veo que no tocaste con relación al cronograma y costos, y normalmente nos preguntan o algo que llega a arrojar como mucha incertidumbre es, ¿te vinieron fórmulas? ¿Tuviste Sí, que, tuviste que utilizar un lápiz, un papel? Cantidad de preguntas, de cronograma, de costos, ¿cómo está o cómo te apareció a ti también lo más simple o lo más difícil fue el cronograma y costos con relación a ruta crítica o no? miren, en realidad yo creo que si logran comprender cómo funciona el cronograma y los costos a grandes rasgos, va a ser suficiente para su examen. En el examen puedes usar una calculadora que te da la misma plataforma, te dan lápiz y papel para que puedas hacer tus anotaciones. En mi caso, solamente tuve una pregunta de costos. Una pregunta de costos y fue utilizar la fórmula triangular, que es básicamente sacar un promedio de las tres cosas y llegar al resultado. Entonces, en tema de costos, fue la única fórmula que tuve. Iba preparado, sí, con las fórmulas básicas del rendimiento del cronograma, el rendimiento de costos, las formulitas básicas que tenemos, con esas iba preparado, pero también las preguntas te enfocan ya sin necesidad de que necesites calcular. Puede venir una pregunta donde te diga, tu factor de desempeño del cronograma es de 0,80, ¿qué haces? Entonces, lo único que necesitan ustedes darse cuenta es, tienen su desempeño del cronograma en 0,80. Si estamos de 1 hacia abajo, significa que algo mal está pasando. Si estamos en 1, significa que el desempeño va conforme a lo que estamos planificando. Y si estamos arriba de 1, 1,1, 1,3, significa que vamos muy bien en el desempeño del cronograma. Entonces, no me tocó en el examen que tuviera que calcular esos desempeños, pero sí me tocó que me dijera,
tu desempeño de cronograma es 1.3 y te acaban de pedir que hagas una nueva actividad. ¿Puedes hacerla? Bueno, habría que analizar a más profundidad la pregunta, pero si de pronto con esa información tratas de responderla, pues puedes pensar, voy en 1.3, significa que voy muy adelantado en el cronograma. Si llega una nueva actividad que no tuviera el proyecto, la puedo hacer porque tengo tiempo de holgura en mi cronograma. Entonces, igual en tema de costos. Si en tema de costos me decía, ¿sabes qué? Es que tu desempeño de costos es de punto 30, pues es que va muy mal. ¿Qué haces? Pues no sé, va a ser muy difícil recuperarlo de punto 31. Entonces, estas son como el tipo de preguntas que te van a aparecer, que puedas tú analizar el desempeño del cronograma, el desempeño de costos. En, en particular, en el cronograma, yo iba preparado también con la ruta crítica, o sea, creo que la ruta crítica, conocerla es base fundamental, saber cuánto tiempo te va a tomar todo el proyecto hacerlo y ver que puedes jugar entre esas actividades. Sin embargo, no encontré tanta información tan especializada en el cronograma más que lo que les puedo compartir ahorita. Por eso les digo, analícenlo, revísenlo, obtengan o apréndanse las fórmulas clave. O sea, yo prácticamente llevaba un papelito así, con mis 4 fórmulas, que eran los factores de desempeño, la de canales de comunicación, que no me podía aprender, y la triangular. Y prácticamente aventé el papelito, me dieron la hoja y las anoté. Y dije, por si las uso. Y en realidad no las usé. Pero así fue como me apareció a mí en el examen. ¿Bien? Ok. Y pues, ¿qué les puedo compartir del día del examen? Cosas que también me funcionaron. Les platiqué antes que me terminaba agotado mentalmente de estar estudiando y estar estudiando y estar estudiando. Entonces yo decidí hacer un examen un viernes. Entonces lo hice a propósito el viernes 3 de mayo, me parece, porque el miércoles fue feriado. Entonces no íbamos a trabajar. Pedí el jueves. Entonces dije, miércoles y jueves, mis últimos días para dedicarle de lleno al estudio antes del viernes del examen. El miércoles estudié todo el día y terminé tan agotado mentalmente que dije, ya no quiero saber nada. Dije, ya, ni siquiera voy a poder aprender más. Ya lo que aprendí, aprendí. Entonces, el miércoles estudié, el jueves me dediqué a descansar. Entonces dije, ya no voy a hacer nada, voy a entretenerme, voy a hacer alguna actividad que me guste. El jueves en la noche repasé nada más las fórmulas para tenerlas presentes en la mañana y ya, dije, hasta ahí. Entonces creo que sí es importante que descansen para que no estén agotados, porque si las 4 horas, o sea, son cansadas y dependiendo de cómo manejen el estrés, pues también puede ser agotador. El otro punto que quería platicarles es liberar estrés en el examen, tomarse los 10 minutos. Entre cada bloque les dan 10 minutos de descanso que no cuentan dentro de las 4 horas de su examen. Entonces, pues descansen, tómenlo. eh, si van a un sitio presencial, vayan al baño, tomen un vaso de agua. Yo dejé mi botella de agua afuera, entonces voy a salir por mi botella de agua. Y fíjense, van a decir que estoy loco, pero, este, bueno, es que sí, parece que estoy loco, pero me reía. O sea, en realidad, cuando tenía tanto estrés o algo de una pregunta, me reía o estuve en la mañana compartiendo chistes con un grupo de amigos. Entonces estaba tan estresado que me acordaba de ese chiste o yo forzaba mi sonrisa en el examen y aunque no lo crean, sonreír te libera la mandíbula, te hace que te relajes un poco y te libera un poco el estrés. Entonces eso me ayudó un poco cuando me sentía muy estresado, me acordaba del chiste de una cosa graciosa o me reía, pero no me voy a reír 5 minutos, ¿verdad? Me voy a reír unos 15 segundos, 20 segundos o algo nada más para desestresarme y entonces ya liberaba un poco de tensión para seguir con el examen. Y pues lo último es
lleguen a tiempo y revisen todos los detalles de su examen. O sea, planifiquen llegar con tiempo al examen, los 30 minutos que te piden, tienes que llenar un formulario, porque luego si andamos a las carreras, llegamos tardes, entonces ya llegamos a la carrera, ya vamos tarde, ya vamos preocupados, entonces tómense ese tiempo de revisar la dirección, dónde tienen que ir, marquen al centro si lo van a hacer físicamente, si pueden llevar algo, si no pueden llevar algo, para que no estén preocupados. Y pues creo que es Hugo, lo que puedo compartirles, ¿vale? Por el Hugo, momento. tenemos dos preguntas antes Sí, como de saltar. Perdón, ya habías acabado de todas maneras, ¿no? Oye, es que hay algo interesante aquí. Mira, como dice Romel, ¿cuánto tiempo dejó pasar a partir de concluir su curso de preparación para el examen? ¿Cuánto tiempo recomienda? Yo creo que sería interesante ver del primer intento eh, el tiempo que estudiaste, ¿no? Y el hecho de decir, ok, tuve estas lecciones aprendidas y cómo lo reforzaste ahora en el segundo intento, hasta de hecho hasta con tu agenda, ¿no? Si quieres contestar esa y ahorita hay sí, otras dos. sí, Ale. Si recuerdo bien, o más bien ayúdame, creo que nosotros empezamos a estudiar en octubre, o no sé si fue antes, Terminamos o en terminamos en noviembre, octubre, creo. ¿no? Sí, nosotros empezamos a estudiar en Teacher Institute. Fueron un par de meses donde estuvimos viendo lecciones, estuvimos trabajando. Terminamos en noviembre y yo planifiqué mi examen en diciembre. Entonces tenía los conocimientos frescos, yo decía que estaba listo. Leslie, No, voy a salir con el perro, ahorita vengo. Ay, Y permíteme, déjame. Alguien tiene su micro. no hay problema. Entonces, Ya. lo planifiqué en diciembre, pues hice el fallo y pues obviamente estás tan enfocado que en lograr el objetivo, que quieres hacerlo y que pues no lo logras y pues obviamente baja tu nivel de querer hacer las cosas, ¿no? Entonces como que pues me deprimí un poquito y dije, no manches, no lo logré, ahora qué voy a hacer, pero pues mi meta era tener que lograrlo. Entonces dije, me voy a dar un tiempo, yo creo que me di un mes que para mí fue mucho. Digo, no lo haría con tanto. Digo, cada uno sabrá más o menos qué opciones tiene. Pero a partir de eso empecé a retomar lecturas, empecé a retomar información y llegué a mi meta que era certificarme el 3 de mayo. Y entonces dije, a partir de eso necesito planificar. Y fue un mes de trabajar intensamente. Pero eso es como a mí me funciona. O sea, yo necesito trabajar mucho en una cosa y con mucha cantidad de tiempo para poder lograr un objetivo. Entonces, dependiendo de lo que a ustedes les funcione, no sé, yo recomendaría un lapso de unos 6 meses de estudio. Hay personas que estudian durante un año o hay personas que estudian durante 3 meses y con eso lo logran. Pero yo creo que solamente ustedes van a saber qué tantos estudios necesitan. Con ese mes refrescarme de todo y la última semana dedicarme a hacer puras preguntas y a reforzar, fue suficiente para mí. Correcto. Sí, entonces hablamos más o menos que terminando un curso, se recomienda te programes unos, pues sí, mínimo yo creo que sería mes y medio, 2 meses, ¿no? Ujú. Poner Así sobre tu es. agenda, que me encantó lo que hiciste, de poner el score por cada día para también que tú te automotivaras, o no sé con qué este objetivo lo pusiste, de ver cómo ibas, como con esa tendencia. Pero sí, más o menos unos 2 meses, enfocarte y terminar de estudiar y luego puros simuladores, que es súper importante los simuladores. Sí, pues justo, vale, perdón que te interrumpa, justo Sí, uno de mis adelante. motivos para poder tener ese score fue irme midiendo y fue reconocer logros y dar mayor soporte a mis fallas. Entonces, pues si estamos estudiando bastante y hay que reconocernos que no es fácil esta certificación. Entonces,
Si tenía un 5 en mis preguntas y sacaba un 6, había que reconocer el logro. Entonces, por eso tenía esas métricas de decir, voy avanzando y eso me motivaba más. Si fallaba, decía, pues, ni modo, significa que aquí tengo que darle más. Entonces, hay que reconocer nuestros logros y seguir dándole más soporte a nuestras fallas. Ese era el objetivo de irlo colocando. Ah, sí, muy bien. Ok, tenemos dos preguntas que tienen una correlación. Dice, buenas tardes, ¿qué guía recomiendas o libro de apoyo? ¿Es suficiente con el Penbook sexta edición? ¿Y cuánto de metodologías ágiles abarca el examen? Si quieres, comentas, yo ahorita te complemento porque están hablando ahorita de la sexta edición y ahorita les platico un poco de cómo se constituye o de cuáles son las referencias bibliográficas por las cuales también hay que tanto tomar un curso, no solamente enfocarte en el Penbook, etcétera, pero por favor. Sí, desde mi punto de vista, Ale es la especialista, entonces Ale podrá profundizar con ustedes en las versiones y todo lo que haga falta para estudiar. Yo lo que les recomendaría es que busquen opciones, o sea, el Penbook tal cual sí es suficiente, pero es muy amplio. Entonces, hay que buscar un curso que nos complemente, alguien, un instructor que nos ayude a entender la información necesaria, a entender la información que necesitamos conocer. Entonces, tanto el Penbook como la guía práctica Agile, hay otras bibliografías de muchas personas que se dedican a esto que nos ayudan y nos complementan, como Rita Munkaji. Yo utilicé un simulador que después me ayudó a actualizarme, que es de Marco Calle. Y ese simulador, lo que me gustó es que la pregunta que vimos ahorita, de hecho, es de él. Entonces, trae mucha terminología Agile. Entonces, me ayudó a familiarizarme con preguntas Agile. Creo que es importante que podamos observar, porque esta pregunta es frecuente y yo la he escuchado mucho. ¿Qué tanto viene de Agile? O a veces dicen es que venía 80% de Agile o es que venía 90% de Agile. Y creo que necesitamos como desmenuzar un poquito como este comentario. Sí viene Agile, o sea, sí vienen muchas preguntas Agile, pero no significa que tengas que aprenderte tú la metodología Agile al 100%. Significa que te van a aparecer preguntas en un enfoque Agile, pero que tú puedes resolver con la metodología PMP. Entonces, mientras tú puedas conocer las cosas básicas de Agile, qué es un sponsor, cuáles son las reuniones stand-up, cuál es la reunión de retroalimentación, cómo participan los interesados, qué es una metodología incremental, cuando presentas un producto mínimo en vez de un proyecto completo, por ejemplo, en el Agile. Si nosotros nos observamos en un enfoque predictivo, pues predictivo es cuando tenemos mucha oportunidad de planificar y un enfoque agile es el que tiene muchos cambios. Entonces, yo no me atrevería a responder que viene un 50%, un 40%, un 80%. Lo que podría decirte es que sí viene terminología agile, pero mientras tú estudies, vas a poderlo resolver mientras aprenda los conceptos básicos de Agile, para que no tu estudio sea, voy a leerme de la A a la Z de la Agile y me la voy a memorizar completa, no te va a ayudar tanto, sino hay que aprender a razonar. Y adelante, Ale, complementa. Hugo, ya eres todo un experto, qué bárbaro. Gracias, sí, sí. Nada más para cerrar el punto del Penbook 6. El Penbook 6, versión 6, perdón, ya no está disponible con PMI. O sea, el examen está basado en la última versión del ECO, del contenido del examen que lo pueden descargar de manera gratuita dentro de pmi.org. Y aparte de eso, también en la misma página de PMI nos comenta, el examen no está enfocado solamente en el Penbook, también tiene otras referencias bibliográficas. Sale tanto que por eso hay a veces unas fórmulas, de hecho la que comentabas,
que no viene en el Penbook, pero igual y en un curso te puede venir como todos esos tips de qué más viene en el examen que no contempla el Penbook. Ahorita la última versión es la 7, entonces el examen es una mezcolanza entre el 6, 7 y agilidad, ¿vale? Y viene otra pregunta. Bueno, nos comenta Edgar, ¿cierto? Yo tuve que manejar 4 horas al edificio del examen. Como, ¿por qué 4 horas? Edgar, es muchísimo. Nos dice, ¿crees que alguien que tiene experiencia en proyectos sea más factible de pasar el examen o con la parte teórica PMBOK simuladores será suficiente? Hugo, ¿qué le dirías? Yo creo que sin duda tienes una ventaja sobre tus compañeros porque ya trabajas en proyectos y puedes llevar el conocimiento hacia tu vida profesional. Pero en realidad el PMI te da pues, los conocimientos para que cualquier persona pueda hacer gerencia de proyectos. O sea, no necesariamente tiene que ser alguien que esté ya dedicado a un proyecto, sino puede ser un contador, puede ser, o sea, cualquier profesión puede entender la metodología del PMI y poder aplicarla. Entonces, sí hay una ventaja, pero no es algo que no se pueda desarrollar sobre quienes no trabajen en proyectos. Correcto. Y algo importante, debes de tener experiencia en proyectos para pasar el primer paso, o sea, la application, para que te validen que realmente puedes hacer el examen. Entonces, yo más bien checaría el porqué de la pregunta con relación a la experiencia y sobre de eso, si no tienes experiencia en proyectos, difícilmente te van a habilitar la plataforma para que pagues tu examen, ¿vale? Entonces, pero sí se requiere, al menos para la primera etapa. Ya no tenemos más preguntas. Si alguien quiere también habilitar el micrófono, algo más que quieran preguntarle a Hugo, la verdad es que estoy sumamente sorprendida ya por todas las lecciones que nos acaba de decir Hugo. O sea, el razonamiento, el análisis que ha hecho con relación a leer la pregunta es clave, súper indispensable para pasar este tipo de exámenes, porque lo hacen, en verdad, manejan o juegan con tu mente de tal manera que te ponen preguntas y de hecho las respuestas también van correlacionadas. Hay 2 respuestas buenas como lo que comentaste. O sea, el examen lo hacen psicólogos para que caigas en el error, para saber si realmente sabes o no sabes. No son exámenes de conceptos básicos, no son exámenes para teóricos. O sea, tiene su ciencia, entonces hay que estar muy preparados y parte de la preparación también es acostumbrar a tu cerebro a hacer simulaciones porque es súper agotador. O sea, Hugo, tú ya nos compartiste, terminabas muerto, o sea, al momento de estudiar. Súper agotador estar analizando y razonando. Entonces, sí, tómense su tiempo, entiendan que son exámenes difíciles, pero se puede. Al final Hugo sacó la fortaleza, sí hubo una decaída, nos pusimos tristes, pero se puede, al final se pudo y pues nada, Hugo, agradecerte y volverte a felicitar por el logro de obtener la certificación. Y algo que dijiste clave, desaprender. Nosotros, por ser project managers, creemos que ya podemos pasar este tipo de exámenes, pero no, o sea, la brecha entre la realidad, cómo lo hacemos nosotros al tener otra cultura, de hecho, aquí en México, a una cultura americana, es un examen para, para leyes, para procesos, para cuestiones que son completamente distintas a cómo llevamos la gestión en México. Entonces sí, es volver a aprender eh, como las buenas prácticas, el deber ser. Vale, pues yo nada más agradecerte el espacio, igual me pongo a disposición si en algún punto alguno de las personas que está aquí tiene alguna otra duda o algo, pues ya y me la puedes hacer llegar o algo. Yo sin problema, encantado de ayudarles en lo que pueda. Digo, yo no soy
el dueño del conocimiento total, ni lo sé todo, pero lo que pueda aportarles con gusto para que logren su objetivo. De verdad que sí, Hugo. Muchas gracias. Listo, pues si no hay nada más que agregar, pues nada, yo creo que fue muy enriquecedor. Te agradecemos todos aquí, parte de la comunidad también de PMI Puebla, por apoyarnos y pues por compartirnos tus lecciones aprendidas, Hugo. Y pues ahí estamos en comunicación. Gracias a todos. Hasta luego, buena tarde. Bye, bye.